Bienvenidos a la tesis del hombre gris. Hay un fuego que no se ve pero quema por dentro. No es espiritual ni metafórico. Es real. Empieza en el pecho, sube por la garganta y hace temblar las manos. Es el fuego del impulso, el reflejo de defenderse de algo que a veces ni siquiera está pasando. Durante mucho tiempo ese fuego fue mi manera de existir. Era la respuesta que tenía cuando no encontraba palabras. La rabia me hacía sentir vivo. Me hacía sentir fuerte. Creía que la reacción era el único idioma que el mundo entendía. Y lo peor de todo, es que a veces parecía funcionar. No medía consecuencias. Si la discusión era con un hombre, actuaba. Si era con una mujer, las palabras se volvían cuchillas. Nunca golpeé a una mujer, pero sí supe herir con el tono, con el silencio, con la mirada. Porque la violencia no siempre tiene forma de golpe, muchas veces se disfraza de palabras dichas desde el dolor. Y cada vez que eso pasaba, algo en mí también se rompía. La reacción era mi escape. No sabía pensar antes de sentir. No sabía respirar antes de hablar. Era como si el cuerpo fuera por delante del alma. Todo era físico. La tensión, la sangre, el aire, el calor. La mente desaparecía y solo quedaba la fuerza. Después llegaban la culpa, la vergüenza, el vacío. Pero en el momento, la descarga era lo único que me hacía sentir que todavía tenía el control. Hasta que un día el cuerpo empezó a no responder igual. El cansancio se volvió más profundo, y la furia empezó a dejar un sabor amargo. No era la misma descarga, era un peso. Empecé a notar que cada reacción me quitaba más de lo que me daba. Que lo que creía fuerza era, en realidad, agotamiento. Que no había victoria posible cuando el que termina dañado es uno mismo. Ahí entendí que no era cuestión de dejar de sentir, sino de aprender a contener. Que contener no significa reprimir. Contener es gobernar la energía. Es convertir la reacción en respiración. Es elegir quedarse con la conciencia encendida cuando el instinto te grita que apagues todo. Hoy reconozco esa sensación apenas aparece. Siento el calor subir y sé que está llegando. Pero ya no me lanzo. Camino, me alejo, me callo, respiro. Me cuesta, claro que me cuesta. A veces siento que me rompo por dentro de tanto sostener, pero sé que si cedo, pierdo años de evolución en segundos. Y no quiero retroceder nunca más. Sostener no es debilidad, es la forma más silenciosa de valentía. Es tener la fuerza de no devolver lo que te hacen, aunque todo tu cuerpo te lo pida. Es mirarte a los ojos después de una tormenta y saber que no lastimaste a nadie, y que esta vez te salvaste vos. No busco justificar lo que fui, pero tampoco me castigo más por eso. Aprendí a mirarlo como parte de mi historia. Un reflejo de alguien que no sabía cómo decir, me duele. Un hombre que confundió defensa con violencia, silencio con respeto, reacción con verdad. Y aunque duela recordar, aunque a veces el pasado todavía me visite con imágenes que preferiría borrar, ya no huyo. Lo miro y lo reconozco. Porque cada vez que lo hago, el fuego pierde poder. Ya no me domina, solo me recuerda que sigo aprendiendo a contener lo que antes me controlaba. Esa es la nueva batalla. Una pelea que no se libra contra otros, sino contra uno mismo. Y en ese combate invisible, el hombre gris empieza a entender que la verdadera fuerza no está en vencer, sino en sostenerse en pie cuando todo adentro quiere explotar. A veces creo que el fuego no se apaga nunca, solo aprende a hablar distinto. Y cuando lo escuchas con atención, te das cuenta de que no está ahí para destruirte, sino para mostrarte dónde todavía hay algo que no sanó. Hace poco sentí esa vieja energía subir otra vez. Era una discusión simple, sin importancia. Alguien dijo algo que no me gustó, algo que me tocó una herida que creía cerrada. Y por un momento, el cuerpo reaccionó antes que la razón. Lo sentí igual que antes. La respiración se cortó, la mandíbula se apretó, el calor subió por el cuello. Por dentro, esa voz antigua me decía, responde, no te quedes callado, no dejes que te pasen por encima. Pero esta vez, algo cambió. No lo pensé, solo lo sentí. En lugar de explotar, di un paso atrás. Literalmente, fue un paso pequeño, pero simbólico. Me corrí del lugar, no dije nada, dejé que el silencio hiciera su trabajo. Y mientras el otro seguía hablando, yo solo respiraba. Inhalé profundo, exhalé lento. Sentí cómo el fuego se movía dentro mío, buscando salida, y entendí que si lo contenía, no me iba a consumir. Lo dejé estar, no lo negué, no lo reprimí. Lo miré desde adentro, como quien observa una tormenta a través de una ventana. Por primera vez en mucho tiempo, la reacción no ganó.
No hubo palabras hirientes, ni gestos impulsivos, ni culpa después. Solo silencio, y en ese silencio apareció algo nuevo, la lucidez. Cuando la mente se calma, el cuerpo entiende, y lo que antes era bronca, se transforma en una especie de claridad. Pude ver el patrón completo, no solo la escena. Pude entender que no era esa persona la que me provocaba, sino una parte de mí que todavía necesitaba defenderse del pasado. Contener no es guardarse todo. Contener es escuchar sin responder, es reconocer sin actuar, es abrazar el impulso hasta que se disuelva. Es decirle al fuego, te veo, pero no te obedezco. Ese día me fui caminando en silencio. Ni una palabra más. La cabeza me ardía, pero el alma estaba tranquila. Y mientras caminaba, me di cuenta de algo que nunca había entendido antes. La calma también duele. Duele porque muestra todo lo que antes escondías detrás del ruido. Duele porque te enfrenta con vos mismo, sin excusas. Pero también cura, porque lo que se mira sin miedo, deja de tener poder. Y ese fue mi punto de inflexión. Entendí que no se trata de ser perfecto, sino de no volver a ser lo que uno ya sabe que destruye. Aprendí que no todo merece respuesta, que a veces el verdadero acto de justicia es no repetir la historia. Que cada vez que uno elige no reaccionar, el pasado pierde una batalla. Antes creía que contener era cobardía. Hoy sé que es la forma más pura de valentía. Porque contener no es callarse, es decidir cuándo hablar. Es entender que no todo lo que arde necesita apagarse. A veces solo hay que dejar que se consuma solo, sin hacer más daño. Desde ese día, cada vez que siento que algo me enciende por dentro, cierro los ojos y repito una frase que se volvió mía. No todo lo que siento merece una acción. Y en ese espacio que se abre entre el impulso y la respuesta, encuentro una libertad que antes no conocía. Porque si algo entendí en este proceso, es que nadie puede destruirte cuando ya no necesitas defenderte. Y tal vez eso sea la verdadera paz. No la ausencia de fuego, sino aprender a mirarlo sin quemarse. Con el tiempo entendí que sanar no es olvidar lo que hicimos, sino aprender a mirar de frente las consecuencias. Que la verdadera reparación no se hace con palabras, sino con actitudes que demuestran que algo dentro de uno cambió para siempre. Durante años pedí disculpas por costumbre. Decía, perdón, sin sentirlo del todo, más para cerrar el tema que para abrirme a entenderlo. Hoy, cuando pido perdón, lo hago con otra conciencia. No es un gesto vacío. Es reconocer que una parte de mí lastimó, y que otra parte, la que ahora está despierta, quiere cuidar lo que antes no supo valorar. Reparar no significa volver al pasado y rehacerlo. Significa mirar lo que fue sin disfrazarlo, aceptar que hubo daño, y hacer lo que esté a mi alcance para no repetirlo. Entendí que no se trata de borrar, sino de transformar. Que si el fuego alguna vez destruyó, hoy puede iluminar. Hay personas con las que ya no puedo hablar, no por orgullo, sino porque el tiempo se encargó de marcar caminos distintos. Pero en silencio, les deseo bien. Y eso, que parece poco, es mucho. Porque desearle bien a alguien que te hirió, o a quien vos heriste, es una forma de reconciliarte con el mundo. La violencia deja marcas invisibles. En los otros, pero sobre todo en uno mismo. Tarda en irse. A veces, cuando el día se vuelve pesado y la mente se llena de recuerdos, todavía siento la sombra de ese antiguo impulso. Pero ya no me domina. Solo me visita. Y cuando llega, en vez de luchar, lo invito a sentarse. Lo escucho, porque en el fondo, es una parte mía que también necesita comprensión. Aprendí que no hay que odiar lo que uno fue, sino entender por qué lo fue. Y en ese entendimiento, el juicio se transforma en aprendizaje. Mirar atrás sin culpa es la manera más limpia de avanzar. Hoy elijo hablar distinto, no para sonar mejor, sino para no volver a lastimar. Cada palabra que uso es un recordatorio de quién no quiero volver a ser. Y cuando me equivoco, porque todavía me pasa, ya no me castigo. Me detengo, respiro, y vuelvo a empezar. A veces me preguntan si me arrepiento. Y sí, me arrepiento de haber callado lo que debía decir con amor y de haber gritado lo que podía haber dicho con calma. Pero también sé que sin esos errores, nunca habría aprendido a reconocer el valor de la serenidad. La serenidad no se consigue leyendo libros ni meditando en silencio. Se gana perdiendo el orgullo, las razones, las batallas, las ganas de tener siempre la última palabra. La serenidad llega cuando te rendís, pero no ante el otro, sino ante vos mismo. Cuando reconoces que ya no querés pelear con lo que sos, sino acompañarte en el proceso. Hoy me miro y ya no busco justificarme. Sé quién fui, sé quién estoy siendo, y aunque el fuego todavía exista, ya no le tengo miedo. Porque el fuego también puede calentar.
Puede dar vida, puede encender la luz donde antes solo había oscuridad. No quiero ser recordado como alguien perfecto, sino como alguien que aprendió a transformarse. Como alguien que entendió que la violencia no era fuerza, sino dolor acumulado. Y que la fuerza verdadera no es la del golpe, sino la de la paciencia. Por eso hoy, cuando algo me hiere, me repito una frase que se volvió parte de mi verdad. No hay reparación sin presencia. Y la presencia es el regalo que le doy a quienes amo, a quienes aún me acompañan, y a los que alguna vez se alejaron. Porque sanar no es olvidar, es recordar sin sufrir. Y cuando uno logra eso, la vida se acomoda sola. Reflexión final. Durante años creí que la fuerza era sinónimo de poder, que quien se imponía tenía la razón, y que el silencio era debilidad. Pero un día la vida me mostró que todo eso era al revés. La verdadera fuerza no se ve, se sostiene. Está en la calma que mantiene el pulso firme. Cuando todo el cuerpo pide gritar. Está en la mirada que no busca herir, en la palabra que elige esperar su momento. Descubrí que contener no es lo mismo que reprimir. Reprimir es callar con miedo. Contener es elegir el momento justo para no romper lo que uno ama. Y entendí que la contención también es una forma de amor. La violencia me acompañó muchos años, como un reflejo aprendido, como un idioma heredado del dolor. Pero con el tiempo, me di cuenta de que ese idioma solo me alejaba de lo que más necesitaba: la paz. Una paz que no se consigue afuera, porque no depende de nadie más. La paz no llega de golpe, llega en fragmentos, en los segundos que logras quedarte quieto, cuando antes habría reaccionado, en las veces que elegís escuchar, en lugar de responder, en el momento exacto en que tu cuerpo siente el impulso y tu alma decide no seguirlo. Ahí, en ese silencio que antes dolía, hoy encuentro algo que me sostiene. No es resignación, es claridad. No es indiferencia, es conciencia. La vida no me volvió más fuerte, me volvió más humano. Y eso es lo que más cuesta aceptar. Que crecer no es endurecerse, sino volverse más sensible sin volver a romperse. El fuego todavía vive en mí, pero ya no me quema. Ahora lo uso para iluminar lo que antes me asustaba mirar. Y en ese reflejo reconozco que no hay enemigo afuera, solo partes mías que todavía estoy aprendiendo a abrazar. Aprendí que la calma no se impone, se cultiva. Que la serenidad no se busca, se permite. Y que cuando uno deja de luchar contra lo que siente, la vida encuentra sola su equilibrio. Hoy puedo mirar hacia atrás sin odio ni vergüenza. Puedo reconocer mis errores sin hundirme en ellos. Puedo recordar sin culpa, y sentir sin miedo. Eso para mí es libertad. Y si algo quiero dejar dicho en esta etapa, es que nadie se salva negando su oscuridad. Uno se salva cuando la mira sin mentirse, cuando acepta lo que fue, y elige cada día actuar diferente. Por eso, cada vez que el impulso vuelve, no le cierro la puerta. Lo saludo con respeto, y le recuerdo que ya no soy su esclavo, porque entendí que la verdadera victoria no está en derrotar a los demás, sino en no traicionarme otra vez a mí mismo. Y cuando llega ese momento en que todo se alinea, cuando el cuerpo y la mente ya no se contradicen, cuando el pasado deja de doler y el silencio se vuelve hogar, entiendo por fin que no hay nada más que buscar. Porque la paz, cuando es real, ya no necesita explicarse. Solo se vive, y entonces, sin pensar, sin forzar, sin fingir, me sale decirlo con el corazón tranquilo, como si fuera la primera y última vez.